Ah, caray. Bueno, fíjense que todos los días aprendemos algo. Bueno, yo tengo a mis alumnos, de ellos aprendo, y de amigos y de conocidos. Pero cuando tú tienes una mentalidad de un nivel superlativo y de pronto entre sus múltiples oraciones y palabras deja soltar unas perlas y cápsulas de conocimiento, pues ya te cambia y te revoluciona la mente. Me pasó cuando García dijo un día que yo tenía mucho desazón. ¿Qué estamos haciendo la resistencia? O sea, no le hacemos ni cosquillas al peje, no hacemos nada que pudiera perjudicarle. Pero García dijo una lección célebre. Hay que burlarnos de los déspotas, hay que reírnos del poder, porque a ellos les incomoda de sobremanera el que se burlen de ellos. ¿Cómo estás, querido García Monero, famoso Premio Nacional de las Artes y pues por ya más de 20 años cartonista de Financiero y de muchos otros medios? Ya 30, mano, 30. ¿Cómo Caray. estás? Gracias por invitarme. Sí, ya pasó un buen rato desde que empecé a hacer monos. Yo comencé a publicar a los 16 años, mano. La verdad es que yo jamás quise ser otra cosa más que caricaturista, pero ya sin querer, ahora que haces la mención de cuánto tiempo llevo publicando, volteo atrás y sí, son un montón de tiempo haciendo esto, viviendo del mono, como las prostitutas, sin albur. Bueno, amigo, una de las cosas que somos nosotros testigos cotidianamente es que del verbo pendejear. O sea, nosotros somos parte activa de ese verbo, de esa acción de ser, porque hacemos pendejadas con una frecuencia que no nos percatamos. Pero tú muy sabiamente has dicho que las pendejadas que tú haces o yo hago, pues afectan a nuestra familia o amigos o compañeros, ¿no? Pero hay pendejadas superlativas. Entonces, vamos a hacer una serie de eventos que se llaman pendejadas célebres de ayer y hoy. Quiero que brevemente recetes de qué se trata y te avientes la primera cápsula. Pues como tú bien dices, todos cometemos pendejadas. Yo antes pensaba que cometía una o dos o tres al día, que me podía dar claramente cuenta de que la había hecho. Hasta que me casé y entonces ya tuve a alguien que pudiera contarlas puntualmente y son más de 1000 o 1500 diarias y cuando me levanto temprano hago todavía más. El problema es que nunca tenemos a alguien que esté como revisándolas. Sin embargo, como tú bien dices, las pendejadas que cometemos nosotros son de pequeño impacto, son domésticas, son algo para nuestro pequeño mundito. Pero hay personas que por los puestos donde están o por donde lo cometen, generan algo que llega a otra categoría. Cuando pasan al salón de la fama de las pendejadas, y son esas justamente que nos han dado patria, bandera, nación, leyes y enormes libros y libros y libros de historia. Esas son las que vamos a referir en este momento, las que llegan a un nivel que por su mérito, por el tipo de personas que las cometieron, son algo verdaderamente que llega a una categoría especial que merece justamente pasar a la historia como pendejada célebre. Y hoy vamos a hablar de una muy bonita, que es cuando el gobierno mexicano nacionalizó a Santa Claus. Aunque ustedes no lo crean, el gobierno de México en algún momento de su vida, entre tantas nacionalizaciones célebres como la del petróleo, la de la energía eléctrica, la de los africanos de la América, en fin, todas las nacionalizaciones que hemos tenido, nacionalizó en algún momento a Santa Claus. Esto ocurrió en 1930 y fue obra de un presidente revolucionario llamado Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio era un personaje de verdad entrañable y de veras toral dentro de las pendejadas.
creo yo que sin duda alguna ha sido el presidente más pendejo que hemos tenido en la historia de México. Y miren que hemos tenido verdaderos monumentos en este sentido. Oye, espérate, pero en contexto con lo actual, ¿lo puedes afirmar? Ahí te va. Sí es, porque mira, López Obrador, yo digo que es muy pendejo, pero es muy perverso. Yo creo que lo que tiene el peje es que es malvado, más que pendejo. Y sí, comete muchas pendejadas en su vida y trayectoria, pero como Pascual Ortiz Rubio, es que, mira, te voy a contar algunas cosas para que te des cuenta de cómo este personaje. Él era llamado por sus contemporáneos el nopalito, que era una forma amable, muy de la época de decir que era baboso, era una forma light de llamarlo pendejo. Y el nopalito eh, fue el primer tapado de la historia de México. Eh, Calles no podía seguir gobernando y entonces inventó la primera fórmula del tapado. El experimento del tapado, el primero que se logró fue con Pascual Ortiz Rubio. Fue el primer candidato del Partido Revolucionario Nacional Revolucionario, el PNR, y le dieron esa categoría. Lo mandaron traer de una eh, embajada en Brasil, no hizo campaña y compitió, fíjate, contra el hombre que en sus días tenía la reputación de ser el mexicano más culto y inteligente de su tiempo, José Vasconcelos. Y tuvo un sino fatal que el más inteligente de los mexicanos perdiera con el más pendejo de los mexicanos, porque de alguna manera señaló de qué estaba hecho el país. Por supuesto, las elecciones en las que ganó Pascual Ortiz Rubio fueron absolutamente fraudulentas. Mataron a los vasconcelistas antes de entrar a las casillas y fue de asco. Con él se inauguró también el primer gran fraude electoral cometido por un partido de Estado. Una vez que eh, ocurrió este fraude, el primer día de su gobierno, digamos el día 1 de diciembre que tiene que salir, Pascual Ortiz Rubio iba a ir al Congreso para que lo saludara el pueblo y los diputados les rindieran honores, todo esto que es el boato y la faramaya del cambio de poderes de México. Y muchachos, si no están casados, les recomiendo que se casen, porque las mujeres nos salvan la vida, siempre nos salvan la vida, y es el caso de Pascual Ortiz Rubio. Porque gracias a que estaba casado, no lo asesinaron el primer día de su gobierno. Resulta que él iba a salir de Palacio Nacional en un auto convertible para que lo saludara y lo viera el pueblo. Se iba a dar su baño de pueblo a la salida del palacio. Y cuando lo iba a hacer, se encontró con su mujer, que se acababa de hacer un costosísimo peinado de salón para el evento. Y cuando le pide que se suban a un auto convertible para hacer el trayecto de Palacio Nacional a la calle de Donceles, que son como 5 cuadras, que era donde estaba entonces la Cámara de Diputados, su vieja le dice, no Pascual, yo no me subo ahí, yo me hice un peinado y no me voy a despeinar, me pasé toda la tarde arreglándome para que tú me metas ahí a que me dé el aire, no me voy. Y su vieja se aferró y le dijo, de aquí no me muevo, y le dijo Pascual, bueno, pues entonces aquí te quedas, y le dijo la famosa frase con la que todos nos hemos detenido, y me dijo, haz lo que quieras. Y por supuesto, don Pascual lo primero que hizo fue decir lo que tú digas. Y terminaron subiéndose a un auto cerrado con el cual salieron de Palacio Nacional. Y esto le salvó la vida a Pascual Ortiz Rubio porque a la salida de Palacio Nacional lo esperaba un asesino que ya no tuvo ángulo para dispararle porque no podía verlo. Le dio 3 tiros a la de Palacio y solamente uno le pegó. Le atravesó la quijada, se la rompió
le rompió una muela y le salió la bala por el otro lado de la quijada, pero gracias a que tuviera una esposa, y como ya les dije, las mujeres nos salvan la vida. A partir de ese momento, Pascual Ortiz Rubio empezó a vivir como el síndrome del presidente en el último año de gobierno, veía conspiraciones por todos lados, gente que lo odiaba, y se puso a pensar en el gran legado que debe tener su mandato. ¿Qué es lo que le iba a dejar a los mexicanos este hombre que lo recordaran por toda la eternidad? Y resolvió que lo más urgente que necesitaba el país, lo más importante para el futuro de la patria, era nacionalizar a Santa Claus. ¿Por qué razón? Porque Santa Claus era un gordo gringo inmundo y a Pascual Ortiz Rubio le sangraba su corazoncito revolucionario de pensar que los niños de México iban a recibir de un yanqui inmundo sus regalitos de Navidad. Y dijo, esto no puede ser. Pascual Ortiz Rubio asumió la presidencia en 1930 y de 1930 a 1931 hizo una comisión con los más importantes intelectuales de su tiempo. Entre ellos estaba nada menos presidiendo esta comisión de la Navidad, de quién debía de ser que sustituyera a Santa Claus, el que estaba encargado de este irigote del gobierno, de este programa del gobierno, era el pintor Diego Rivera. Pues de todos los chambas y huesos que agarró en el gobierno Diego Rivera, este tal vez fue el más importante, porque ahí lo dejaron de verdad que se explayara y que llegara a unos niveles de artista como jamás lo vimos en nada de lo que haya pintado. Esta comisión finalmente resuelve que quien debe sustituir a Santa Claus y debe ser el personaje oficial para entregar los regalos de Navidad en México, tiene que ser Quetzalcóatl. Chíngate esa. Y lo presentan como gran logro del país y del nacionalismo. Se da cuenta que cuando el peje empieza a decir es que ya México no es tierra de conquistas, es que ya estamos en otro nivel, es que todo ha cambiado, ya no es como antes, mocos, igualito te salen, no con que regresen el penacho de Moctezuma, sino que con que Quetzalcóatl de los regalitos de Navidad. Haz de cuenta que era la 4T primera versión. Y bueno, el secretario de Educación Pública, Carlos Trejo Lerdo de Tejada, que era el encargado de operar este relajo, presentó con bombo y platillo la noticia de alegría al pueblo de México de que creen, ya no sufran más, ya no hay por qué seguir padeciendo el agravio de que los, eh, digamos, traidores de gobiernos anteriores nos hubieran hecho que Santa Claus entregara los regalos de Navidad. Ahora va a ser Quetzalcóatl. Y lo dice muy bien, déjame buscar la cita, lo tengo por aquí anotado. Bueno, lo presentan y como no podíamos hacer este oso nada más de manera discreta, resulta que para la Navidad de 1931 invitan a todas las embajadas acreditadas en México, incluyendo por supuesto al personal de la Embajada de los Estados Unidos, al Estadio Nacional, que era el lugar donde se hacían todos los grandes eventos oficiales. El Estadio Nacional era un gran coso que está ubicado en lo que ahora es los multifamiliares Juárez, que además se cayeron en el terremoto del 85, así que sobre lo que ya no queda, de lo que ya no queda, bueno, pues por ahí ubíquenlo, más o menos entre lo que ahora es la estación del metro Hospital General y, y, y por ahí estaba el Estadio Nacional. Ahí hacen un gran evento
donde construyen una inmensa pirámide de cartón, igualita a la que hicieron en el Zócalo el año pasado, y ahí traen un güey disfrazado de Quetzalcóatl para regalarle regalos a todos los niños de las escuelas públicas de la Ciudad de México, con los cuales llenaron el Estadio Nacional. Los de la embajada gringa estaban como los bancos de México, no daban crédito. Y veían azorados cómo estaban haciendo este desmadrote, donde arriba de la pirámide llegaba bailando Quetzalcóatl, seguido por un montón de bailarinas. ¿Y qué crees? Como cereza del pastel de ese gran evento oficial, subían después los tres reyes magos hasta arriba de la pirámide y se ponían de rodillas para adorarlo. Haz de cuenta que el guión lo habían hecho entre Beatriz Gutiérrez Müller y la secretaria Delfina, famosa, la portada del Universal, cuyos 8 columnas, que además fue 8 columnas, fue portada de primera plana del periódico Universal. Dice, la Navidad que nos viene del océano. Y te voy a leer un anuncio publicitario que también te mandé, que es un anuncio que salió en un periódico navideño de 1971 que dice, de los Reyes Magos, de Santa Claus o de Quetzalcóatl, no puede haber obsequio como este. Refrigerador General Electric, que reduce el gasto de una casa y a la vez protege la salud. No, no, de veras, hasta los publicistas dijeron, no, si esto pega, hay que protegernos porque hay que vender. Que lo venda Quetzalcóatl, los Reyes o Santa Claus, me vale madres, pero que se venda. Y bueno, lo armaron. Para acabarla de fregar, como si no fuera suficientemente grotesco y patético todo lo que hicieron estos cuates, resulta que le encargaron a los sufridos maestros de las escuelas públicas mexicanas que les hicieran un regalito de Navidad a los alumnos de sus grupos. Las clásicas eh, manualidades que luego tienen que hacer todos los del magisterio para hacerles un regalito para el Día del Niño, para las fiestas que hay para obsequiarle a sus alumnos. Bueno, le hicieron una de estas madres y les ordenaron que dijeran que ese regalo se los había traído Quetzalcóatl. No sé qué fue lo que les dieron, pero en una de esas eran lombrices con plumas para que fueran como la serpiente emplumada, pero realmente sí hicieron esta jalada de obligar a los maestros a que les regalaran cosas de Quetzalcóatl, y muy orondo, Diego Rivera dio una larga exposición de por qué Quetzalcóatl era la figura que debía de traer los regalos de Navidad. Y entre algunos de los puntos de sus maromas que se aventaba para justificar esta pendejada, dijo que pues era blanco y barbado igual que Santa Claus, así que por eso pues, machaban esas dos figuras y era posible hacer como una homologación entre Quetzalcóatl y Santa Claus. Y luego, como era el único de los dioses prehispánicos que no pedía sacrificios humanos, pues entonces era como clasificación A y era apto para los niños. Entonces, básicamente por esas dos babosadas es que Quetzalcóatl fue señalado por el gobierno para que se quedara. Ahora, esta locura solamente pasó una sola vez en la historia de México, solamente la Navidad de 1931 fue la única en donde Quetzalcóatl trajo los regalos de Navidad a nuestro país. Porque para el año siguiente, Pascual Ortiz Rubio tuvo que renunciar a su cargo porque estaba enfrentado con Plutarco Elías Calles y terminó saliendo por patas. Cuando renunció en la Cámara de Diputados,
dio un sentido discurso donde terminaba diciendo que se iba para evitar un inútil derramamiento de sangre. Y ahí fue cuando cambió de apodo, en lugar del nopalito le llamaron la toalla sanitaria. Para que veas los jefes e ingratos que somos los mexicanos. Un cuate que nos evita una guerra civil y bueno, y así se lo pagamos. Pero bueno, también... Esto que acabamos de escuchar, creo que ya no hay nada que agregar. Fue la primera gran pendejada célebre de ayer y hoy con la que inauguramos esta serie de podcast. Muchas gracias. Gracias a ti.